que la grabación del Zoom de ayer, esto lo aclaro ahora antes que me olvide, no la subí, no la linkeé, lo voy a hacer esta noche seguramente, y si no el día de mañana, pero eran consultas, porque alguien me dijo si podía pasarle el Zoom, y la realidad es que no lo hice ayer porque eran consultas. Igual, aunque sea una consulta, busco la grabación del Zoom y se las paso. Bueno, ahora, vimos hasta ahora, y por eso ayer profundicé, lo que era el PBI, vimos componentes de demanda, traté ayer de introducir lo que era exportaciones, no desarrollé de importaciones nada, lo vamos a ver, pero es la contracara de las exportaciones. Ahora vamos a ver consumo e inversión. Varias veces ya he puesto la C que corresponde al consumo, la inversión, y no hemos realmente hecho un desarrollo del por qué la gente consume, que es a lo que quiero llegar hoy, por qué las empresas invierten. Y justamente ahí aparece algo y es el papel de la tasa de interés. ¿Cómo es que la tasa de interés es determinante del comportamiento de la demanda dentro de una economía? Y ya lo he estado hablando con ustedes, ojo con la suba de tasa de interés que se puede dar en alguna parte del mundo y que eso nos puede traer a nosotros un impacto posterior en la suba de tasa de interés, dado que eso afectaría, porque vamos a ver en la clase, tanto al consumo como a la inversión. Si yo les pregunto a priori, bueno, acá tienen para cliquear y ver un videito de demanda agregada. Particularmente, yo voy a comenzar con la explicación de el consumo y tratar de ver qué es lo que hace que el consumo suba, baje o no se modifique. Entonces acá sería como un signo de pregunta. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuáles son las variables independientes que determinan el consumo? Entonces, a priori, y esto lo estuvimos hablando, ¿qué es lo que determina que alguien pueda consumir un bien? Tiene que ver hasta con lo que vimos ayer de exportaciones. El ingreso, profe. Entonces, la versión más básica, lo más básico que podemos esperar, es decir, ojo, el consumo de una persona, de una familia, que después lo puedo traducir, acuérdense que un modelo es válido si las conclusiones son aplicables al mundo real. Entonces encuentro que una familia, un individuo, va a consumir más o menos en función de su ingreso. Si hay más ingreso, esto es una determinación positiva, el ingreso es la variable independiente, el consumo es la variable dependiente, si aumenta el ingreso va a haber más consumo. Ahora, ¿y si la persona no tiene ingreso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con alguien? No tiene que satisfacer ningún tipo de necesidad, pero no tiene un centavo. ¿No será cuando no tiene ingresos en blanco? No, no tiene ingresos, no tengo plata. O sea, cualquiera de ustedes, no sé la situación en la que está cada uno de ustedes, puede estar viviendo la situación que por ser estudiante universitario no tenga ningún tipo de ingreso. Y Yo lo subsidio viví siendo, hasta una cierta edad siendo estudiante universitario. Y durante mi vida en el secundario, o sea, hasta un cierto momento Pero empecé a trabajar, no tuve ingreso. ahí no toma el ingreso de la familia. Ah, entonces van a decir, está bien, hay un padre, madre, amigo, hermano, el que sea, que da ingreso. ¿Y qué pasa si esa generación de ingresos familiar desaparece? Y queda en la indigencia la familia, no sé. ¿Interviene el Estado? Entonces, como que, primero es la pregunta, ¿la persona dejó de tener necesidades para satisfacer porque no tiene ingresos? No. Alguien dijo, aparece el Estado. El Estado dándole quizás la comida. ¿Cómo estamos bien? El año pasado sí lo vi en varios lugares, en el mundo local, había por lo menos 600 comedores en Rosario, por lo que me decía gente de comedores, ¿no? Había por lo menos 600 comedores en Rosario. Soy qué cantidad ahí. Vivo cerca de Lourdes.
La iglesia de Lourdes estaba dando de comer a vecinos del macrocentro de Rosario, donde queda Santiago y Mendoza. O sea, no era en bar no sé cuánto, al 7.000 de tal calle, al tanto, y estaba hablando de macrocentro Rosario, una iglesia dando ayuda a los vecinos. Entonces lo que me encuentro es que el ingreso es la variable principal, pues, está bien, pero si no tiene ingreso, igual la persona tiene un conjunto de necesidades básicas que tiene que satisfacer. Lo que me voy a encontrar entonces es que la persona va a tener una dependencia del ingreso, pero antes que eso, pensemos en alguien que nace en este mundo y no tiene un ingreso porque es un bebé. Si no le damos de comer, si no le damos un cobijo, si no tiene una vivienda, esa persona no va a tener la posibilidad de seguir viviendo. ¿Me están escuchando? Se escucha muy cortado, profe. Pensé que era yo, ¿Muy pero cortado? Hay mala señal. A ver. Creo que están fallando A ver. todos los internet porque estamos Sí, todos en rojito. No, hago una cosa, ya lo hice los otros días, cierro una computadora, me dejo de ver, esperen, cierro acá y también me saco el celular de, internet wifi que tengo del celular. Así, por lo menos bajé 2 dispositivos. Lo que pregunto es, ¿ahora me escucha mejor? ¿Se me escucha? sí, mejoró. Bien, mejor, perfecto. Entonces digo, esta persona no tiene ingreso, es un bebé. Son ustedes en su infancia. No sé, hoy trabajan, bueno, antes. O una persona mayor que no tenga una jubilación ni nada. Esa persona o ese grupo familiar, si se lo englobamos, tiene algo que se llama un consumo autónomo. Un consumo que no depende del ingreso. Es básico. Alimento básico, vestido básico, una vivienda básica. Si después quiere vivir al Taj Mahal es otra cosa. Pero tiene lo mínimo indispensable para su subsistencia. Es lo que habrán visto en principio de economía como necesidades básicas que deben ser satisfechas. Si no tiene ingreso, esto va a ser desahorro de alguien que le va a estar dando la plata para que él lo pueda estar consumiendo. Quizás no le dé la plata en los bolsillos, le dé las cosas. Pero alguien va a financiar eso. Pero el Estado lo consiguió gratis. Alguien generó el valor agregado para que se transformen en esos bienes, lo que sea que esta persona está pudiendo disfrutar. Después sí, va a haber un segundo componente en lo que es el consumo, que va a depender del ingreso de esa persona. A esta C minúscula que agregué acá se la llama propensión marginal a consumir, y es cuánto destino del último peso de ingreso hacia el consumo. Lo que termino de hacer frente a ustedes es la teoría del consumo keynesiana. Keynes desarrolla esta idea o presenta esta idea de que el consumo va a tener una determinación por parte del ingreso, cosa que es obvia, ustedes mismos lo pueden comprobar. Si tienen plata pueden salir de noche, si no tienen plata no pueden salir de noche, o si tienen plata pueden asistir a este curso, si no lo tienen no lo pueden hacer. Otra cosa es, o sea, esos son servicios, etcétera, esparcimiento. Ahora, el consumo autónomo, pueden pasar 12 días sin comer, pueden pasar 2 días sin agua, después se mueren. O sea que esto lo tengo que hacer. Hoy tenemos calor, en pleno invierno, no puedo estar en intemperie desnudo durmiendo. Porque me va a agarrar una neumonía, me olvido del COVID, me voy a morir de neumonía. Entonces lo que me encuentro es que esto que describe Keynes, y fíjense la economía no es complicada, es directamente algo que saco racionalmente de la realidad. Entonces, primera explicación respecto al consumo, depende del ingreso, pero tiene un segundo componente, que es el consumo autónomo. En la otra slide, lo voy a hacer para no dejarlo, en la otra slide lo que me voy a encontrar es que tengo a distintos autores, nombres de distintos autores con su ubicación temporal y me dirían, ¿y por qué los pusiste? Pues son todos los que tratan el problema del consumo, que es tratar de encontrar las variables determinantes del consumo. ¿Y cuál es el tema de encontrar las variables determinantes? Si entiendo qué es lo que afecta a una variable, entonces ya puedo intentar
anticiparme movimientos de esa variable, o, si quiero verlo desde el Estado, gestionar correctamente para impulsar esa variable. No voy a dar una clase de 2 horas enteras nada más de consumo, cosa que podría hacer, pero les anticipo que este señor Friedman termina rompiendo gran parte de la teoría que termino de explicarles muy brevemente, que es la de Keynes. Y nos vamos a encontrar que la gente, a pesar que digamos, depende del consumo del ingreso, y ahora voy a hacer una formulita que después me va a permitir generar algo que se llama el multiplicador del gasto, que es lo que permitió a Estados Unidos salir de la crisis del 30. A pesar de que eso fue válido, el poder predictivo de esta formulita entra de alguna manera en duda cuando genera justamente algunas, iba a decir, algunos pronósticos que son errados. Entonces, a pesar de que fue esta fórmula tan simple que ahora les voy a presentar y que ya antes anticipé, la que permite por el multiplicador decir, che, si en vez de consumo metemos gasto, y eso va a multiplicarse varias veces en términos de actividad, y ahí viene el plan de obra de Estados Unidos, y por eso Keynes lo idolatran y lo suben y dicen, hay que hacer política keynesiana. Después se van a encontrar que si desaparece la demanda y baja el ingreso, el país tendría que tener una gran recesión. Y entonces decían, ¿cómo hacemos para abandonar la Segunda Guerra Mundial? Si ya no hay que mantener a un ejército de 7 millones de personas en una parte del mundo, ya no hay que mantener a esto, no hay que armas, esto y lo otro, sino que volvemos a la paz y todo eso todo ese andamiaje funcional deja de ser necesario, y no iba a haber capacidad doméstica de generar la demanda para mantener toda la maquinaria funcionando. Estados Unidos entró en una recesión post Segunda Guerra Mundial. Nada de eso pasó y vivieron hasta la década de los 70 en lo que fue una especie de continuo funcionamiento bueno de la economía. Pero bueno, vamos a... Profe, perdón, ¿eso fue gracias al gasto público, al incremento del gasto público? Bien. El incremento del gasto público permite a Estados Unidos salir de la recesión. Y es con la formulita que yo te pongo enfrente. Y vos dirías, pará, ¿qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula es la que dije antes, consumo autónomo más C por I, esta es una C minúscula, lo pueden encontrar en cualquier libro de macroeconomía, lo que tienen sugerido, hasta Samuelson o los otros. Esta C es una C minúscula, por I se le llama consumo inducido. Entonces yo tengo un consumo que aumenta a medida que aumenta el ingreso, esta línea dependiente positiva. Y tengo uno que ya es fijo, no importa cuál es mi ingreso. Yo tengo un consumo que es autónomo al ingreso, que va a ser fijo a un cierto nivel, que tengo todos los periodos, independientemente de que tenga 0 pesos de ingreso o que tenga 1 millón. Es lo básico que necesito para poder vivir. Ese es mi consumo autónomo. Bien, si sumo los dos, lo que me encuentro es que tengo esta curvita dependiente positiva. ¿Sí? Sí. Oiga, se me quedó la manito ahí puesta. Algo, a ver. Está respondiendo lento el cursor. A ver si moviéndolo acá. ¿Están viéndolo ahora? Bien, perfecto. Es más, quería hacer algo porque no está acá desarrollado en la presentación, y es decirles qué tan predictivo era esto. No voy a hacer el gráfico ahora más allá de sino pasar a esta parte. Esta es la explicación. Antes dije que la apropiación marginal de consumir. El tema es qué tan predictivo era esto. Y acá me meto con algo que se llama la apropiación media a consumir. La apropiación marginal es cuánto destino el último peso de ingreso hacia el consumo. Bien, dividimos la fórmula de consumo autónomo, con la línea arriba, más C por I, la divido sobre el propio nivel de ingreso, lo que hice acá. Va a decir, bueno, ¿y qué tenés? Bueno, quedó un poquito desplazado, la verdad es que llego a esta fórmula. Me dicen, ¿y qué es esto? Acá hay un signo más. Una formulita que dice
que lo que yo destino en porcentaje de ingreso es la propensión media a consumir. ¿Y qué va a ser? El consumo autónomo sobre mi ingreso más un valor que es la propensión marginal a consumir. ¿Qué pasaría si aumenta el ingreso? Es lo que está escrito acá. Si aumentan el ingreso, lo que se van a encontrar es que este valor es un valor fijo, el consumo autónomo, y esto es un número. Resultado, a medida que aumenta el ingreso, yo destinaría cada vez menos de mi ingreso al consumo y más hacia el ahorro. Piensen en esto, vamos a llevarlo a la realidad. Les pagan 10.000 pesos por mes, ¿cuánto pueden ahorrar? Argentina hoy. Cobran 10.000 pesos, voy a poner 10. Pero, Nada. Nada. Bueno, entonces les doy 50. ¿Cuánto pueden ahorrar? Ahí cero también, profe. Te Depende. doy 100. ¿Cuánto podés ahorrar? Y ahí ponerle que ahorres 10.000 por mes, con 100 o 20. Bien. Ahora te doy 150. ¿Cuánto podés ahorrar? 50. 60. Decís, ya que son 150, aprovecho a hacer tal cosa. Entonces me decís 40. Ya te digo, ¿sabes qué? Te doy 200. ¿Cuánto ahorras? Me decís, bueno, con 200 ahorro ya no 40, tampoco va a ser 90, porque aprovecho a pagar un viaje, esto y lo otro, ahorro 60. Bueno, 60. Y si te pongo 300, es decir, bueno, ahora ahorro 120. Pongamos 120. Lo que digo es, obviamente que vas a destinar un poco más al consumo. Tus pautas de consumo van a... Pero no es perfectamente proporcional. La idea es que la persona va a tender a ahorrar cada vez más. Si ahora con la relación de consumo sobre ingreso, y el ingreso es 300, entonces mi consumo es 180 en este último espacio, digo, 180, que es el consumo, porque esto era mi ahorro, ¿no? Esta línea era el ahorro, esto que estoy marcando acá era el ahorro. Entonces, antes esta persona, si marco el de 100, destinaba 90 al consumo y 10 al ahorro. Esta división me daba 0,9. Si me voy a esta persona de 300 puede ahorrar 120, gasta 180, obviamente que gasta el doble que el caso anterior, el de 100. En términos de su ingreso, 180 sobre 300 le dio 0,6. O sea que lo que pronostica la teoría de Keynes es que, y lo podría llevar a la práctica a partir de encuestas de este tipo, preguntándole a varias personas qué pasaría si su ingreso empieza a subir, que lo analicen, te tomen unos minutos y se encontrarían con esto. Si yo gano 20 no puedo hacer nada, si gano 100 no puedo, o ahorraré algo, como dice ahí, si gano 300 puedo ahorrar algo. Y así cada uno tendrá sus pautas individuales, la realidad de cada uno, lo que sea. Para haber un punto, decís, no, con 300 no ahorro. 400, ahí ya puedo empezar a ahorrar, porque el presupuesto es 350. Bueno, entonces te pago 500. No, ahí ya ahorro 150, porque aprovecho entonces a hacer esto, lo otro, y lo que sea. Va a haber un punto donde ese ingreso va a llevar a que esa persona termine ahorrando. ¿Mm? Y lo que dice es, cada vez va a ahorrar más, en función que, si ya la persona puede vivir tranquilo, con todos sus gastos cubiertos, con 400.000 pesos, digo ese número porque lo escuché hace un rato en un programa, en donde es lo que es necesario para vivir bien en Israel. Lo estaban diciendo en un programa de estos de la tarde, entonces con 400.000 pesos pueden vivir bien. Bueno, entonces le pago 500.000 pesos. Vive un poco mejor, pero le sobró dinero. Entonces le doy 1.000.000. Bueno, entonces gracias le sobró mucho más. Ahí está la fórmula de Keynes. Y les parece lógica a todo el mundo. Y a quienes confiaban en Keynes también decían que eso es la realidad. Entonces se agarraban la cabeza y decían, che, ¿y si este ingreso se generó gracias a que hay una demanda impresionante en lo que es gasto público? Entonces voy a borrar esto un segundo y digo, ¿se acuerdan la ecuación funcional? Bueno, el componente que movía al nivel de actividad económica en Estados Unidos en la década del 40 era el gran gasto público, una gran gasto público, incluso la venta de suministros al exterior.
Estados Unidos arma a la Unión Soviética para poder pelear contra los alemanes. Arma y ayuda a los propios ingleses. Entonces me voy a encontrar que Estados Unidos termina siendo un fabricante de máquinas a un ritmo mayor de lo que los alemanes se pueden destruir. Tenían tantos aviones como para poder resolver el tema que se les derribaba. Y así seguía avanzando. Entonces, lo que tenía Estados Unidos como variable dinámica era el gasto público y las exportaciones. El problema de ellos era, termina la guerra. Te está escuchando mal, profe. Profe, se escucha cortado, sí. Ya me queda resignar. Espero que tengo que poner presente en esta otra computadora y que todavía no lo hice para que ya apago esta computadora. Denme un segundito. ¿Entiendo? ¿Me están escuchando o no? Muy cortado. No, es que ahora me desapareció todo quedó blanco, quedó con un circulito dando vueltas. No sé si alguien me está escuchando o no. Se escucha Lo que decía, cortado, profe. Muy cortado. Cortado. Déjenme que ponga los presentes. Tengo otra computadora acá al costado. Pongo los presentes para poder apagarla y ya quedarme tranquilo y me quedo nada más hablando con la que estoy utilizando ahora. Denme un segundito. Un segundo nada más. No se entusiasmes que pongo, ya se lo apliqué a todos presentes porque voy a revisar eso. Ahora por una cuestión de velocidad lo pongo de esta manera. Bien, cerremos acá. Y si ahora voy a cerrar, ya me quedo nada más que esta conexión. Bien, espero que mejore. ¿Me están escuchando o nada? Ahora se escucha mejor. Bien. ¿Están mejoró. viendo la pantalla? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, creo que estaba hablando de Estados Unidos y todas esas cosas sobre la demanda. El tema es que quería marcar bien y por eso lo llevo, no porque digo quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial, sino que fue realmente el boom de la actividad económica norteamericana. No había acero disponible directamente. Los hombres estaban movilizados. Imagínense que tiene una población de 150 millones de personas y tenían a 7 millones de hombres movilizados. Las mujeres estaban en las fábricas apoyando al esfuerzo, ayudando a fabricar productos, ¿sí? Desde las balas, armamento en general, así como ropa y todo eso. Todo eso lleva a que cuando el Estado ya no tenga toda esa gente movilizada y esa necesidad de alimentar y todo en el exterior, Estados Unidos no iba a tener la capacidad de ¿qué? De, con el consumo y la inversión, mantener funcionando el mismo nivel de PBI, que estaba al nivel máximo posible. Y esperaban una gran, por lo menos estancamiento. Se hablaba de una gran recesión de posguerra. Nada de eso ocurrió. Entonces dijeron, para la teoría de Keynes sirvió para explicar, gracias al multiplicador, cómo poder crecer con el gasto público. Ahora, erró en tratar de explicar qué pasaba después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que el consumo depende de otras variables? Y ahí vino el tema de encontrarle otras variables determinantes al mismo consumo. Lo que voy a hacer es presentarlos un poco abreviadas, pero las variantes que van a tener del consumo las presentan estos autores que vuelvo hacia atrás. Tenemos a Irving Fisher, Modigliani y Friedman. Cada uno va a estar introduciendo alguna variable que no estaba considerada dentro del modelo keynesiano. El gran aporte de lo que sería Fisher
es la tasa de interés. Acá, ya con Modigliani, las expectativas de vida o en el momento de la vida de cada uno de ustedes, cuando tienen que tomar sus decisiones de consumo o ahorro. Entonces, el ciclo vital va a cobrar importancia en las ideas de... Y en el ciclo vital, ojo, que cobra importancia tanto la tasa de interés, el ingreso de hoy, pero empieza a aparecer también mi ingreso de mañana, mi ingreso futuro. Y con Friedman, lo que voy a encontrar es que aparecen las expectativas. Son las expectativas lo que determinan mi consumo. Y realmente, cuando vamos a la realidad, son las expectativas de ingreso, más allá de otras cuestiones coyunturales, lo que terminan determinando mi consumo. Si ustedes saben que empiezan a trabajar y empiezan a ganar un cierto ingreso y tienen asegurado un contrato por un año, hoy ya empiezan a consumir, a pesar de no haber cobrado el primer sueldo. ¿Por qué? Porque tienen esas expectativas de ingreso. Ahora, ustedes tienen un buen ingreso, dinero guardado y todo, y no saben qué va a pasar. Tienen un panorama bastante difuso sobre el futuro y tienen hasta miedo de quedarse sin trabajo, lo que sea, dejan de consumir. La gente retrajo su consumo, más allá de si podía salir o no, en todo caso compraba online. Se retrajo el consumo de los bienes más superfluos y servicios más superfluos. ¿Por qué? Por el simple hecho que no sabías si tu fuente de ingresos iba a desaparecer mañana. Entonces, me dirían, bueno, pero si sos empleado público, una parte de los empleados de la economía, puede ser que sabían que iban a seguir pagándoles aunque toda la economía esté cerrada. No, desde el punto de vista práctico, no es toda la economía del sector público, y hasta ese sector público podría tener la duda de si van a tener recaudación o fuentes de ingreso para poder seguir pagando los sueldos. No es lo mismo la situación de Rosario que la situación de la Nación. Rosario en serio necesita que le acrediten en la cuenta del Banco Nación el dinero y una cuenta del Banco de Santa Fe la provincia. Entonces, 2 veces al mes tenés la acreditación de dinero, que viene de la coparticipación que te entra a vos en forma proporcional, y en otros momentos de los impuestos provinciales. Y entonces el intendente tiene toda una seguidilla de fechas donde sabe, hoy se acredita esto, se acredita lo otro, y lo otro. ¿Sí? Que le van pasando. No puede Hafkin imprimir una moneda local y salir a gastar con eso. Entonces, tampoco puede estar dando cualquier aumento, o incluso, creo que en algún momento se habrán retrasado un día o algo, o habrán pagado algo en cuotas. Pero el sector privado no tenía seguridad de ingreso a futuro, hoy no lo tiene realmente. Por lo tanto, es lógico que el ingreso no esté hoy siendo comprometido al mismo ritmo que si tuviera más, llamemos certeza no tiene nadie, pero menos difusas las expectativas respecto al futuro del ingreso de todos hacia adelante. Porque ¿quién garantiza que dentro de 3 semanas no volvamos a cerrar la economía? Y si no es 3 semanas, dentro de 7 semanas. Y ahí, el que estaba haciendo alguna actividad que implicaba ir a vincularse con gente, ir a brindar un servicio en forma personal, significa desde atender un bar como mozo o estar en una barra hasta ser el proveedor de esos lugares, pero lo llevo al que ayer empezó a atender en estos días en los cines o algún otro tipo de actividad que se les vaya ocurriendo, de golpe dice, ojo que si me cierran, esto que empecé a ganar lo pierdo y ya no está más el IFE, el AFE, y lo otro. Resultado, si tengo algo de guardado dinero, lo gasto poquito, por el hecho que no sé hasta cuánto me tiene que durar. Ahí viene el tema de las expectativas. ¿Pregunta hasta acá? Ninguna. Bien, entonces voy a introducirme un momentito en
estas teorías, pero tratando de resolver el enigma de la función de consumo, que es por qué la teoría de Keynes no fue capaz de pronosticar correctamente lo que iba a suceder después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí aparece la teoría de Fisher, en donde lo que uno tiene que empezar a entender también es que uno mentalmente ve una relación entre el ingreso de hoy y el ingreso futuro, el consumo de hoy y el consumo futuro. Si yo me compro al final de hoy para aprovechar el martes el monitor que quiero comprarme para agregarlo acá y tener otra pantalla que la necesito, la realidad es que voy a estar comprometiendo, pónganle en cuotas 1.500, 2.000 pesos, depende del plazo que lo haga, en los próximos 12 meses o 18 meses. Lo cual significa que si pago hoy algo y lo pago en cuotas, en el futuro un pedacito de mi ingreso va a tener que ser comprometido a pagar esa cuota. Si yo en vez de pagarlo con un plan barato, porque también te puedo decir, los pago de una sola vez y listo, pongo la tarjeta, los pago ahora y listo. ¿Qué hice? Comprometí mi ingreso de hoy para pagar, o del mes que viene, para pagar el saldo de tarjeta y no financiarme, tan caro como va a ser la tarjeta. Soy racional y digo, bueno, pago 22.000 pesos el mes que viene, dejo de ser la tarjeta y se terminó y me pago intereses de más. Pero ¿qué pasa si digo no quiero pagarlo en ahora 12, pero tampoco lo voy a poder pagar de una sola vez? Me va a venir 22.000 pesos, voy a empezar a pagar la tasa de interés que me aplican por usar la tarjeta de crédito. Voy a encontrar que se me va a transformar, no es una cuotita de 1.500 pesos, por ese error financiero, se me va a transformar en 2.000 o 3.000 pesos que tengo que pagar por mes. Lo cual va a implicar que me va a restar más todavía del consumo que puedo realizar en ese periodo, por lo menos de contado, porque tengo que pagar lo que es esa parte de la tarjeta. Si la tasa de interés fuera muy alta de golpe porque hay un ajuste y yo me endeudé a tasa variable, que es la de tarjeta, la tasa se va encima del 100% porque hay inflación, lo que era una cuotita de 1.500 y que yo no quise aceptar eso, y que total lo pago en pocas veces, tengo mala suerte, no me viene el ingreso que tengo que tener, ¿qué sucede? Y la que era una cuotita de 1.500 se me hizo 4.000 o 5.000 pesos por mes. Resultado, cuanto más es la tasa de interés futura, más miedo le tengo a financiarme. Porque sé que más me va a afectar de mi ingreso futuro para mi consumo que tengo en el futuro. Pero yo necesito consumir hoy porque lo necesito. Porque necesito de ese bien. Me endeudo caro, voy a poder consumir menos en el futuro porque voy a comprometer más de mi ingreso futuro para pagar un consumo de hoy. Ese es el tema de ver a lo que es el consumo de hoy como un componente que se le suma a mi consumo futuro, y a los dos los necesito llevar al mismo momento de tiempo. Esto es lo que está escrito acá arriba. Mi ingreso actual más mi ingreso futuro es igual a mi consumo actual más mi consumo futuro. Solo que son heterogéneos, no es lo mismo consumir hoy que consumir mañana. Entonces los traigo al mismo momento presente a todos, y lo que hago es esta formulita: el ingreso de hoy más el ingreso futuro sobre 1 más i es igual al consumo actual más el consumo futuro sobre 1 más i. Lo que hice es traer todo al momento presente. Consumo de hoy y consumo del futuro al momento presente, mi ingreso de hoy y mi ingreso futuro al momento presente. ¿Qué hice? Los homogeneicé. Ustedes me dirán, y esto me lo tengo que aprender, es una formulita, la esencia es lo que viene ahora. Esperen. Termino de generar con mi ingreso total una restricción presupuestaria intertemporal. Suerte esto queda grabado, así que esto es una restricción presupuestaria intertemporal. Puedo usar todo mi ingreso para consumir hoy, lo cual significa tomar todo mi ingreso de hoy más el valor actual de mi ingreso futuro. Por otro lado, puedo usar todo mi ingreso de hoy para consumir el futuro, lo cual va a transformarse en mi ingreso futuro más el valor futuro de mi ingreso actual. Fíjense que mi ingreso actual está capitalizado a la 1 más i y el ingreso futuro está sumado. Mientras que acá tengo mi
mi consumo actual más, que es el ingreso directamente de hoy, más el ingreso futuro traído al momento presente, y es esta fórmula, IF dividido 1 más I. Uno diría, bueno, y me tengo que acordar de esto, piénsenlo un ratito, es acordarse razonándolo. ¿Con qué me voy a encontrar? Como pasaba en microeconomía, que esto es un óptimo. Va a haber una curva de indiferencia, nada más que una curva de indiferencia de preferencias intertemporales entre consumo de hoy y consumo futuro, y supongamos que esta persona es una persona joven o que se muda y tiene que equipar una casa o un departamento. ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué es lo más normal? Quizás haya personas que pueden pagar todo de contado. Lo más normal es que se tenga que endeudar para poder financiar todo lo que necesita sí o sí para empezar a vivir. Entonces, compromete todo su ingreso actual y además un pedazo del ingreso futuro. Pero eso, ¿qué termina pasando? Termina pasando entonces que en el futuro va a poder destinar un pedazo de su ingreso futuro para su consumo futuro y el resto, este pedacito, lo va a tener que utilizar para pagar las cuotas de lo que consumió de más hoy. Eso es comprarse el monitor, que le estaba dando como ejemplo. Si me compro el monitor hoy, consumí por encima de lo que me daba el ingreso hoy, pero resulta que entonces comprometo mi ingreso futuro. Discúlpeme, mi posibilidad de consumo del futuro. Me dirán, y bueno, y ya está, es una explicación de óptimo del consumidor como la que vimos en microeconomía. Es la aplicación práctica de eso. Ahora, ¿qué pasa si acá sube la tasa de interés? Porque lo importante es encontrar, uno, ¿el ingreso de hoy es determinante del consumo? Sí. ¿El ingreso del futuro es determinante del consumo? También. ¿Y la tasa de interés es determinante del consumo? Si no hubiese posibilidades de endeudarme, esto sería una solución en este vértice. Acá. Hoy consumo con mi ingreso de hoy, mañana consumo con mi ingreso de mañana. La única solución posible es que no importa si la curva pasa y toca justo así, si pasa y toca justo así, si justo es tangente y es esta la única curva, lo que sea. El tema siempre va a ser una solución, esta solución. Ahora, habiendo esto, esta persona no tiene que esperar a recibir el ingreso para poder comprarse cosas, sino que usa su tarjeta, el préstamo personal, el endeudamiento compartido, lo que sea, y puede comprar todo lo que da su ingreso en el pasado y además compromete parte de su futuro. Si aumenta la tasa de interés, viene el problema. O si la tasa de interés es alta. Porque si la tasa de interés es alta, creo que es lo que tenemos, a eso es quien lo financiamos. Esperen que busco, no tenía una grafiquita de la tasa de interés alta, esperen que lo voy a modificar yo. ¿Con qué me voy a encontrar? Que si la tasa de interés es alta, voy a tener un giro en ese sentido. Voy a graficar en el original. Está muy lento el sistema, no sé si alguien me está escuchando o no. Sí, profe, está medio Sí, profe, cortado. lo estamos escuchando. Porque a mí me parece, está Se corta, profe.
Hola. Hola, profe. Me sacó directamente hasta que volví a ingresar. Bueno, ya estoy acá. Disculpen, pero esto ya me excede porque no, es un problema, entiendo, ya del servidor. Bueno, estaba diciendo algo y lo voy a tratar de redondear sin meterme en muchos detalles más. Y es, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de interés? Piénsenlo de esta manera. El valor actual vale menos, el valor futuro vale más porque aumentó la tasa de interés. Resultado, hagan de cuenta que la restricción presupuestaria tuvo este movimiento. ¿Qué va a significar? Que si esta era la curva, el mapa de curvas de indiferencias intertemporales de un individuo, ahora tiene una tangencia, supongamos, en este puntito. Quise hacer una curva como esta, desplazada más hacia adentro porque es un mapa de curvas de indiferencias. ¿Qué es lo que me marca? Que a más tasa de interés la persona va a consumir menos. Menos hoy y más en el futuro. Entonces, si sube, quiero llegar a esto antes de que se me corte cualquier cosa. Si sube la tasa de interés de la persona, si sube la tasa de interés, el consumo va a bajar. Toda esta explicación es para eso. Si aumenta el ingreso, el consumo va a subir, como dijimos ya antes con Keynes, y acá lo revalidamos. Si sube el ingreso y tuviera la línea original, o la línea nueva, vamos a la línea nueva, lo que voy a tener es un desplazamiento hacia afuera de la restricción presupuestaria, y quizá termino consumiendo más, y tengo un puntito como este, con esta tangencia con una curva dentro del mapa de curvas de indiferencias intertemporales del consumidor. Ahora, si la tasa de interés aumenta, lo que se van a encontrar es que va a consumir menos. O sea que para Fisher hay una relación directa que se mantiene entre lo que es el consumo y el ingreso, y hay una inversa que Keynes no había presentado, que es con la tasa de interés. Después podemos ampliar esta fórmula, encontrar el impacto de la riqueza, por ejemplo. Yo agregaría un sumando la formulita de Keynes, de Modigliani, lo que me encontraría es que podría haber distintas variables que pueden afectar, pero si nos centramos en esto, es el ingreso, es la tasa de interés. Vamos a ver otro modelito, pero muy rápidamente, que es lo que digo, puedo encontrarme que siguiendo trabajando, me puedo encontrar que la riqueza va a ser un determinante, entonces voy a tener la tasa de interés que me va a seguir afectando, el ingreso de hoy que me sigue afectando, el ingreso futuro, y acá le agrego el tema de si la riqueza me está afectando o no, me va a afectar a alguien que tiene ya parte de tener guardados. Imagínense esto, usted tiene un ingreso de, ¿cuánto quieren ganar? 100.000 pesos por mes, perfecto. Pero no tienen un centavo guardado. Tienen un cierto comportamiento de consumo. No es lo mismo estar sentado sobre 10 millones de pesos y además cobrar 100.000. Quizás con lo que está demostrado es que van a consumir más. ¿Por qué? Porque ya tienen riqueza antes. Y si al mismo tiempo supieran que tiene una cantidad finita de tiempo para poder consumir esa riqueza, aunque sea la dividen proporcionalmente del tiempo que les quedan, y además empiezan a consumir de la riqueza que tienen, lo cual les hace subir más todavía el consumo. O sea que ya con estos dos autores me voy a estar encontrando que, lo voy a anotar acá, el consumo no va a depender solo de mi ingreso actual o ingreso de hoy, sino que van a empezar a aparecer el ingreso de hoy, el ingreso actual, me va a aparecer el ingreso futuro como un determinante, me va a aparecer la tasa de interés como un determinante, la riqueza como un determinante del consumo. Cuanto más rico, más voy a consumir. Total, tengo riqueza, significa tener ahorro acumulado, ¿sí? Riqueza. Y por otro lado, como dije, el momento de tiempo en el cual estoy, los años que me quedan de vida por delante. ¿Cuánto es mi vida actual y cuánto es mi vida total? Si yo sé que tengo 50 años y por delante tengo 10 años de vida y tengo acumulado una cierta suma, diré, bueno, empiezo a disfrutar para gastar aunque sea el grueso del dinero y dejaré algo, no sé, a mi hijo como herencia o que viva de lo que pueda generar. Si yo pienso que voy a vivir hasta los 90 años y sé que voy a pasar a cobrar una jubilación, tendría que ahorrar, ya debería estar ahorrando. Y si no tengo riqueza,
tendría que empezar ahora para formar una riqueza por una cuestión muy simple, y ahí sí voy a ir a un gráfico. Yo quiero mantener mis pautas de consumo constantes, y esto está demostrado que la gente quiere hacer eso. Yo puedo tener un cierto consumo atado a mi ingreso hoy. Estoy acá y digo, pará, estoy acá, 50. ¿Hasta cuándo es mi vida activa? Supongamos 70. Por la mejora de la medicina, lo que sea, hasta los 70 pienso estar trabajando tranquilamente. Bien. ¿Hasta cuánto vas a vivir? Pongamos acá 85, y tengo una expectativa muy alta, dado que la expectativa de vida hoy en Argentina creo que es 72 años o 75, en el caso de los varones. Las mujeres viven un poquito más. Bien. Entonces digo, hasta acá, pues estos 20 años que me quedan, puedo seguir trabajando y generando un cierto nivel de ingreso. Y lo racional, supongamos que parto de no tener nada encima, significa no tengo un auto, no tengo nada, ¿sí? Bueno, voy a tener este cierto nivel de ingreso, voy a destinar una parte al consumo y otra al ahorro. El ahorro que voy acumulando es esta línea que se va a ir moviendo hacia arriba, que es lo que se llama la riqueza que se va a ir acumulando periodo tras periodo, hasta llegar al nivel de riqueza máxima. ¿Cuándo es la riqueza máxima? El día que me jubilo. Desde ahí tengo que empezar a ver cómo financiar mi gasto, que financiaba antes trabajando, desde el día posterior a jubilarme. Yo quiero mantener mis pautas de consumo iguales, no quiero irme a vivir a, no sé, a una villa después que me jubilé, porque no tengo para poder pagar el inmobiliario municipal o la comida de todos los días. Entonces, ¿qué voy a tener que ocuparme? De esto, de ahorrar para después desahorrar. Ya lo que sería la diferencia entre mi vida total, acá VT, respecto a mi vida activa. La diferencia es justamente el tiempo que voy a estar viviendo, pero jubilado. No supuse una jubilación, y lo que pienso es que voy a tener que comerme el ahorro como desahorro en este periodo. Si todo sale perfecto, justo en el periodo en que esté muy bien, estaría quedándome sin dinero en los bolsillos. Esa es la idea de Multiplani. Y dice, ojo, si esta persona piensa ganar una jubilación, hoy puede ahorrar un poquito menos. Ya sabe que tiene un ingreso que va a recibir después. Si ya parte de una riqueza, puede ahorrar un poquito menos. E incluso quizás está la riqueza que empieza a decir, che, me quedan 35 años para consumir esto. Bueno, y tengo guardado una suma de dinero. Bueno, empiezo a gastar un poquito de más o sea, puedo tirar un poquito a lo que es el consumo, dado que me voy a llevar el dinero a otra vida. Entonces empiezan a aparecer las expectativas también como determinantes de expectativas de vida, etcétera, como determinantes de consumo. Quiero llegar al último, así termino con consumo. No es tan necesario pasar por todo continuamente. A ver si avanzamos. Y es Milton Friedman, solo que quiero pegar acá. Esta es la fórmula que corresponde a la teoría de Modigliani. Friedman. Acá viene el tema de, y ojo, esto no es la década de los 70, en los 75, 76. Premio Nobel de Economía, incluso una idea que es la de la racionalidad. La gente trabaja con expectativas racionales. Todo el mundo no, que tiene una cierta formación en economía. No tengo otra cosa para hacer porque ya es algo que ya corté computadoras, todo, no tengo más que no conectar para poder hacer que me escuchen. Puede ser algo temporal que entra y se pierde un poquito de la conexión. Bueno, quiero llegar a esto. Friedman introduce la idea de las expectativas racionales, vuelvo a repetir. Expectativas racionales. Que la gente es capaz de construir un modelo mental del funcionamiento de la economía y poder entender qué es lo que va a pasar en función de la información que tienen disponible. Casi lo que ustedes tienen que conseguir con este curso para ser profesional en el futuro. ¿Qué dice? ¿Quién va a poder hacer eso? Y la gente tiene un cierto nivel de educación, que entiende cómo se mueven las variables
¿sí? ¿Cuáles son los comportamientos esperables a partir de determinados hechos que se producen todos los días? Como les dije ya un par de veces, Biden va a estar entregando ese 1,9 billones de dólares, perfecto, pero entonces va a venir ese chequecito en las manos de cada norteamericano que va a salir a consumirlo, todos salen a consumir. Si la oferta no se adecua a eso, va a haber inflación en dólares. Por eso es que hoy el Bitcoin estaba ahora en 55, 56. Ayer dábamos clase, decía, está en 52 para ahí, ahora está en 55. Apagué la computadora, no puedo ver cómo está. Pero estaba 54 y medio, 55 por lo menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cae el dólar, no es que sube la criptomoneda o las criptomonedas. Es porque la gente entiende que si Biden hace esa política, más allá de que me mande el chequecito, lo va a recibir cualquiera, incluso gente que no lo necesita, y que lo va a llevar a activos financieros. Hasta por eso ya me compro activos financieros. Pero si además sé que eso va a generar inflación, va a subir la tasa de interés. Entonces yo me preocuparía, siendo argentino, Guzmán, ministro de Economía, cómo poder resolver los problemas lo antes posibles, por ejemplo, allá que siga con un canje exitoso de la deuda, cómo resolver mis problemas con organismos supranacionales para quizás hacer un nuevo canje, avalado por los nuevos acuerdos que haga a nivel internacionales, para despejar bastante más lo que es el panorama de pagos de Argentina de corto y mediano plazo, porque se nos va a venir la recesión internacional, no mañana. La que va a venir después de la suba de tasa de interés de Estados Unidos, que tampoco va a ser mañana, va a ser el cuándo, 2022, 2023, ojalá que no sea en el 2021, pues no sería lo más adecuado en este momento. Pero eso es cuándo va a pasar cada cosa, según el presidente de la Reserva Federal, en 2023. Según los mercados, mañana. Hay que ver dónde está la realidad. Ahora, si yo entiendo cómo funciona la economía, me voy a dar cuenta cuánto es mi ingreso realmente permanente y cuánto es lo que recibo de forma transitoria, de forma ocasional. No el casino y pegar el dinero del casino o eventual, que algo que es tu ingreso permanente. Usted no se puede anotar porque un mes que fue bien en la facultad y al mes se de baja porque no puede pagar, no sería lo lógico. No puede comprarse un auto en cuotas y darse cuenta que la segunda cuota no lo puede pagar. No, es que ese mes había vendido mucho y cobro comisiones. Aproveché a comprarme el auto. ¿Y qué pasó los 2 meses? No puedo pagar más. Porque era mi ingreso transitorio, no mi permanente. Lo que dice Friedman es que la gente puede llegar a identificar con su ingreso permanente. Si eso consume más al ingreso permanente, no al transitorio. Si soy un vendedor y cobro, por un número de hoy, 70.000 pesos por mes, pero el otro mes cobro 80, el otro cobro 60, mi ingreso permanente es 70 por mes. Entonces, tomaré pautas de consumo a los 70. Los meses donde cobre 60, usaré la tarjeta. Los meses donde cobre 80, pagaré la tarjeta. Y si de golpe me cambian de cargo y paso de un ingreso promedio de 70 a uno de 100, aprovecharé a mudarme, a comprarme el auto y poder pagarlo en cuotas, paso a tener pautas de consumo con un ingreso superior, dado que ahora sé que ese es mi ingreso permanente. Ahora, si yo sé que me van a descontar el ingreso un 30%, lo que falta es que me lo digan, ya hoy, antes de que me lo digan, empiezo, como de cobrar ese sueldo menor, ya empiezo a afectar mis pautas de consumo, dado que sé que mi ingreso permanente es un 35% menor al que usualmente estoy percibiendo. Si es así, la relación entre consumo e ingreso pasa a ser una constante. Y resolver el enigma de la función de consumo. Fíjense que si me voy a esta fórmula, y lo que lo que realmente determina el consumo de la persona es el ingreso permanente, que puede subir o bajar, por supuesto, la persona lo que tiende a hacer es mantener un porcentaje A de la relación entre el consumo y el ingreso permanente. Entonces empecé a entender que el consumo de la gente depende de las expectativas, por lo menos de la gente más racional, de la que entiende el funcionamiento de la economía. El que no entiende, recibe ingreso, va y lo gasta. Acá estoy hablando de otra sofisticación, y por eso se dice que en Estados Unidos es muy difícil hacer política económica. Es fácil hacerlo donde hay gente con poca educación. ¿Por qué? Porque no entienden lo que está pasando.
Mientras que en otros lugares donde la gente entiende las consecuencias de las medidas del Estado, pueden golpear rápidamente cuando se toman malas medidas. ¿Mm? Y eso es lo que puede estar pasando en los mercados, anticipándose a la inflación de Estados Unidos de acá a un año, de acá a 3 meses, depende de la fuerza de las cosas que se estén realizando. Y ahí terminé con el consumo. Resultado, sabemos que el consumo depende del ingreso, el tema es qué ingreso, el ingreso permanente en la última versión. Pero el keynesiano, que es el que utilizamos para hacer multiplicador, depende del ingreso de ese momento. Preguntas hasta acá. Voy a explicar inversión y después voy a dar un descanso. No demasiado largo, así terminamos no tan tarde también. ¿Qué es la inversión? Lo tienen escrito acá. Gasto destinado, uno en general vería a la adquisición de bienes de capital. Eso sería una definición básica que tenemos en la cabeza de inversión. Si me voy a la macro bien, gasto destinado al mantenimiento e incremento del stock de capital de una economía. Introduje lo mismo que introduje cuando di contabilidad nacional, el gasto en depreciación, en reponer el stock de capital que se deteriora en el uso productivo que le damos a ese capital. Entonces, como formulita, gasto destinado al mantenimiento o incremento del stock de capital de una economía sería la inversión. Lo que quiero mostrarles es de qué depende la inversión y qué tipo de inversiones hay, por lo menos en una forma simple de presentación. La primera que todos podemos tener en la cabeza es la inversión fija de las empresas, ese gasto destinado a los bienes de capital. Lo que graficamos acá, que está en muchos libros, no es más que una, hagan de cuenta, no es una frontera por este lado, sino una curva de posibilidades de producción, en donde lo que tengo es, a partir de una combinación de capital y costo de uso del capital, ver cómo es que utilizaría distintos niveles de capital de acuerdo a cuánto me cuesta ese capital. Entonces, si yo quiero obtener 2.000 pares de zapatillas, que es una de las posibilidades de producción que puedo tener, quiero producir zapatillas, bueno, las puedo producir con mucho capital, capital 1, si el costo es bajo. Si el costo del capital sube, lo que me encuentro es que voy a producir las mismas zapatillas, pero con menos capital, más artesanalmente, con más mano de obra. Entonces, si vemos lo inverso sería, che, yo estoy produciendo 2.000 zapatillas por día y resulta que tengo una producción muy artesanal. Bien, te doy un crédito subsidiado del Ministerio de Producción y tu costo financiero baja del costo 0 al costo 1. Bueno, entonces yo me puedo comprar maquinaria para poder producir las mismas 2.000 zapatillas, pero en forma más eficiente. Este movimiento desde K0 a K1, que no dejan de ser stock de capital, stocks, va a requerir de un flujo. Ese flujo, ese gasto destinado a incrementar el stock de capital, es lo que dije como definición, es la inversión. Además, quizás tenga que gastar algo para reponer la maquinaria que se deteriora por el uso de ese proceso productivo. Ahí estaría que es todo gasto destinado a mantener o a aumentar el stock de capital. La inversión entonces va a aumentar ¿cuándo? Va a aumentar la inversión cuando baje la tasa de interés. Y si, como mostré antes, sube la tasa de interés y yo me quiero ir de capital 1 a capital 0, en ese caso lo que habría es desinversiones, como que vendería máquinas porque no las necesito porque son obsoletas. Una empresa que se está achicando vende edificios y hace liquidez. E incluso por la diferencia entre la evaluación fiscal o la evaluación en balance que tenía en el precio del mercado, hasta le puede dar ganancia. Estoy pensando en Molinos Río de la Plata, que tiene cientos de marcas de las que nosotros consumimos, que presentó balances ahora en estos días y presentó un balance positivo con una ganancia de más de 2.000 millones de pesos. ¿Pero qué es lo que hizo? Vendió inmuebles que le habían quedado inútiles en medio de la pandemia, o sea que podía prescindir de ellos. Preguntas hasta acá, entonces, ¿qué es lo que mostramos? Que la tasa de interés es determinante
de la inversión, a más tasa de interés menos inversión, a menos tasa de interés más inversión, y a la misma tasa de interés, si yo en 2.000 zapatillas quiero producir 4.000 zapatillas, fíjense que requeriría, con igual tasa de interés, pero quiero aumentar el producto, de mayor inversión. O sea que la inversión, como el consumo, depende de el ingreso. Si quiero producir más, ingreso de producto. Si quiero producir más, al mismo costo tengo que comprar más maquinitas. Y de la tasa de interés. Teniendo una relación inversa para la tasa de interés y una relación positiva para lo que es el ingreso. Después podríamos ver que no es en inversión el ingreso de hoy, sino el ingreso esperado, el que va a ser determinante realmente de la inversión. Pregunta, ¿se entendió esta explicación de la inversión fija por parte de las empresas? Con esto estoy convalidando también que me están escuchando, que hay alguien de otro lado y todas esas cosas. Sí, profe. Bien, gracias por responder. Profe, Y no hay- una consulta. Dime. No sé si usted lo dijo o me lo perdí en alguna parte, por eso le consulto. Se supone que esa inversión está financiada con qué, digamos, con préstamo, ingresos propios, o eso no se incluye en el análisis. La tasa de interés es válida tanto si es dinero propio como un costo de oportunidad. Si a mí me ofrecen ganarme el 7%, 8% mensual invirtiendo en un fondo de inversión, de criptos, y la verdad es que me tenés que ofrecer un negocio que gane más del 100% en dólares todos los años para invertir en ese negocio, si no me quedo con las criptomonedas. Y si un bono de Argentina me paga el 70 anual en pesos, más vale que me ofrezcas un negocio donde gane más del 70% en pesos, si no me quedo comprando bonos. Entonces, aunque sea mi dinero, hay algo que se llama costo de oportunidad. Yo cuando invierto estoy buscando el mejor destino posible para mi recurso escaso, que es mi capital. Si tengo una inversión que da el 160 anual contra una inversión que me da el 20% anual, no resiste ningún análisis que tome la plata del 20% y lo mude al del 160 anual. Entonces, aunque el dinero sea propio, no es gratis. Tengo un costo de oportunidad por el uso de ese dinero. Si nos manejamos racionalmente. Si no, el dinero es gratis, pues ya lo tengo en los bolsillos. Y si me prestan, bueno, cuanto más caro me presten, menos inversiones puedo realizar. ¿Está bien la respuesta? ¿Se entendió? O sea que la tasa de interés puede ser del capital propio o del capital prestado. Bueno. Esto entonces es la inversión fija en las empresas. Si me voy a otro tipo de inversión, bueno, acá era si aumentaba la actividad, el gráfico que hice recién. Esperen que está lento para poder moverme otra slide. A ver. Si veo otra inversión, como la inversión en vivienda, fíjense, acá podemos ver el impacto de la ley de alquileres que hemos hablado. Las viviendas tienen una particularidad. Hablado de viviendas como inversión. La construcción de viviendas se puede ver como un flujo de viviendas que se está construyendo. Esto, un flujo de viviendas, construcción en viviendas. Pero si yo quiero, hoy voy a Catastro, si fuera posible, pediría la información y me dirían exactamente la cantidad de metros cuadrados construidos en Rosario. Debería estar esa información, para eso está Catastro. Si todo fuera informatizado, perfecto. Me dirían cuánto hay construido, cuánto se está construyendo, etcétera, etcétera. Si yo digo, ¿cuántas propiedades hoy hay en Rosario? Es un número finito. ¿Serán 150.000? ¿Serán 200.000? ¿Serán 500.000? No tengo idea, o sea, tendría que buscarlo si es que existe ese número. Pero hay un cierto nivel de stock. Si mañana se da el final de obra a otra propiedad, saldrá del flujo, ya no está en obra, y moverá un poquito este stock hacia afuera. Ahora, el demandante de inversiones, el demandante de viviendas, uno va a decir, y personas de depósito y no hay más nada. Bueno, va a estar en el flujo. La realidad es que se estudia que el demandante de vivienda se enfrenta al stock.
no al flujo hipotético, porque de algún lugar sale el precio, y el precio sale del mercado donde realmente se hacen las transacciones. Y va a decir, pero se levantaron 400 edificios durante la primera década del año en construcción en viviendas en Rosario, donde el grueso era vendido como desde el pozo. Sí, 400 edificios me da 4.000 unidades o 8.000 unidades que se hayan vendido a lo largo de 10, 12 años. Bárbaro. ¿Cuántas unidades se venden realmente por mes? El grueso es sobre stock y algunos invierten en flujos. Con tantos monumentos al pozo, no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo que uno ve y que estuvieron 20 años, 10 años construirse, etcétera, edificios que fueron a quiebra en algún lugar y se remató el edificio entero, no acá en Argentina. Entonces la realidad es que decís, ojo, que hasta podés invertir. Les cuento un caso que sí es famoso. ¿Saben dónde queda la Torre Trump en Sudamérica? La Trump Tower. ¿Escucharon hablar de Uruguay una está? inversión de 100? Uruguay, En ¿no? Uruguay, exactamente. En Uruguay, pasando un poquito la olla, del lado de la Brava, en Punta del Este, tenés la Trump Tower, que tenía una limusina, la imagen de Trump, todo. Cuando llegó a ser presidente, la sacaron. ¿Qué pasó con la Trump Tower? Fue al seguro de paro, y no en la pandemia, antes. Y los que compraron ese edificio gastaron una fortuna pensando que era la inversión de Trump. Después, cuando fue casi a la quiebra, directamente mandaron un comunicado a la empresa de Trump diciendo, no, nosotros teníamos un contrato de patrocinio del desarrollo inmobiliario. No tenemos nada que ver con el desarrollo inmobiliario. Era una especie de movimiento publicitario que era de Trump, una inversión de Trump en sí, aunque vino la hija, o fue la hija, el hijo la gerenciaba, todo. Cuando la cosa fueron al seguro de paro, que es como llaman en Uruguay, porque paralizaron la obra, porque le faltaban flujos, no tiene nada que ver la familia de Trump o la empresa de él con eso. Ese es el riesgo de invertir en viviendas desde el flujo. Tienen algún barriecito muy famoso acá en Rosario, más de un par de barrios, estoy pensando, en Roldán, en Rosario, donde el fideicomiso de un club directamente quedó en veremos en un momento porque el administrador no respondía con el dinero. No pueden escriturar uno de esos tierras de tanto porque está inhibida la desarrolladora. Entonces tenés o sea, hay que tener mucha confianza en el desarrollador para invertir acá en el flujo. Sin embargo, se desarrolla, se invierte, esto y lo otro. Ahora, el precio se forma, el grueso de la demanda está acá. La demanda es esta, disculpen que toqué el equilibrio. La demanda es esta y hay un cierto stock. Si yo voy a comprar una vivienda, quiero entrar, mirarla, decir, pero te puedes ganar el 30% y también puede desaparecer el desarrollador, entrar en la quiebra, se cae una losa y me llaman para decir hay que poner 3 veces más lo que habías puesto porque hay que pagar el valor vida de toda la gente que murió al caer la losa, y como no tenían la seguridad de vida, la aseguradora no cubre nada, así que paga el fideicomiso. Y así 20.000 cosas pueden pasar. Por todo esto es redundante para decir que el precio de las viviendas se forma en el mercado de stock. Ahora, el precio de las viviendas retroalimenta directamente el mercado de flujo. Y a mayor precio, dado un costo, mayor será la rentabilidad y por lo tanto habrá más viviendas en construcción. Entonces, quedó muy feo el gráfico, esperen que borro para no pintar tanto. Supongamos que ahora para reactivar viene una línea de créditos hipotecarios a 30 años a tasa subsidiada, olvídense el tema del financiamiento, el déficit y todo, a tasa subsidiada para personas de hasta 40 años o de hasta 35 años, dedicado más que nada a la población más joven, y que se puede comprometer a 30 años para hacer el pago de sus obligaciones. ¿Sí? Condición que compren, obviamente, porque va a ser un crédito hipotecario, una vivienda. Va a aparecer, es más, se lo van a facilitar a aquellos que demuestren que fueron inquilinos hasta el mes de marzo, así le hago más completo todavía eso. Bueno, habría un gran movimiento, creo que es la slide que viene, un gran movimiento
de la curva de demanda, sería este gráfico. La curva de demanda, o lo pueden ver que se desplaza hacia afuera, o pueden ver que se va hacia arriba, es lo mismo. O la ven hacia arriba, o lo ven hacia afuera. La verdad es que se movió hacia afuera por un determinante. Se movió la gente que está dispuesta a salir a comprar porque ahora tienen esa línea de crédito abierta y listo. El precio de las viviendas se movería hacia arriba. Disculpen la línea, pero quise hacer una línea hacia arriba. Resultado, mejoraría la construcción. Aumentaría el flujo de viviendas, ¿sí? Lo cual estamos diciendo por detrás que se incrementaría la demanda de viviendas, por lo tanto aumentaría el precio de viviendas, aumentaría la inversión en viviendas. ¿Qué fue determinante de eso? Que les pongo la línea de crédito a tasa subsidiada para poder hacerlo. O sea que la tasa de interés, más allá del plazo, y facilitar los requisitos que quieran, pero supongamos la tasa de interés conveniente, es lo que hará que haya más gente demandando viviendas. De que a los 90 uno se podía comprar con un crédito hipotecario una vivienda y si le faltaba para tener el 100% del dinero, traía una segunda vivienda, se hipotecaba hasta lo que era necesario y la persona se podía llevar con 0 peso o dólar colocado en ese momento una vivienda nueva. Total, compraba hipotecando la nueva y además complementaba para llegar a más monto de crédito si tenía el ingreso con una segunda vivienda. Habiendo estado en un banco en esa área, sé que hacíamos eso. Resultado, ojo, la tasa que era 10% anual en dólares. Tasa variable. 12,7% año 98 en dólares, tasa fija en dólares. 17% tasa fija en pesos. La gente iba y se compraba una vivienda con crédito hipotecario de los 90. Todo el mundo habla mal de Menem, pero lo experimenté hasta estando en Lending Products de Citibank, donde se dan créditos de esa manera. Entonces, la tasa de interés es un gran determinante de la inversión, así como es del consumo, es la variable, así como el ingreso, sobre todo actual o futuro, es el gran determinante del consumo, y la tasa de interés cobra importancia del consumo ya durable, el de largo plazo. Acá la tasa de interés es el gran determinante de la inversión en viviendas, como lo era también por la inversión fija por parte de las empresas. Después sí, el ingreso, pero sobre todo el ingreso futuro, cuando hablo de ingreso, va a ser también determinante, pero el más importante es la tasa de interés. Ahora, si yo no sé que voy a tener ingreso futuro, no me puedo sacar un crédito. Si no piensan que yo voy a seguir manteniendo el ingreso futuro, no me pueden dar el crédito. Si yo estoy mal, igual me voy a endeudar, aunque no sé cuál es mi ingreso futuro, quien evalúa el crédito está esperando que yo tenga un ingreso para poder pagarlo. Si yo coincido que pienso que tengo un ingreso y los otro lado piensan que tengo un ingreso suficiente para poder pagar el crédito, me dan el crédito. Vamos a hablar sobre todo del ingreso futuro, no el actual. Porque si no voy a algún lugar con un buen ingreso y me saco un crédito, y como nada más miran mi ingreso, me lo dan sin pensar en cuál es el futuro. Bueno, muchas veces pasa eso en los bancos, que tienen normativas no pensando en el futuro, sino en mirar una escalita, por esa manera, un conjunto de requisitos, y dicen, tráeme los recibo de sueldo, tráeme esto, tráeme lo otro, o tráigame ganancias del año pasado. Y quizás hoy no tiene nada de ganancias. Bueno, tráigame de este año 3 ingresos brutos, 3 DRE y las ganancias del año pasado. ¿Tiene pago autónomo? Sí, y con eso evalúo y le doy una línea de crédito. Quizás la persona invierte en pagar los impuestos, esos tributos hoy, nada más que para poder obtener la línea de crédito, si hace que así son los requisitos. Entender cómo se evalúa, ojo, y esto ya estoy hablando de finanzas, sirve para esto. Cuando yo hablo de inversiones, no. Cuando hablo de inversiones, la tasa de interés va a ser la gran determinante, y por eso hablo de, ojo, el efecto de una suba de tasa de interés, porque si subiera la tasa de interés en Estados Unidos en un momento, espero que sea lo más alejado del tiempo, estamos viendo que afectaría seguramente nuestra tasa de interés, y al subir nuestra tasa de interés, afectaría nuestro consumo, nuestra inversión, ni hablar nuestro gasto público, que aumentaría por todos los costos financieros que tenemos con nuestras deudas.
pero el gasto público no para viviendas sociales o para gastos corrientes, sino como gasto corriente sería el gasto financiero. Sacaría disponibilidad para otras cosas y tenemos que ir al gasto financiero. Con esto tengo una economía en una recesión bastante profunda, que es lo que siempre nos pasa, ojo, cuando subimos nuestra tasa de interés porque sube la tasa de interés internacional. Preguntas, así paso al último tipo de inversiones. ¿Ninguna? Último tipo de inversiones y voy a volver a reafirmar cuál es la importancia de la tasa de interés. Una inversión que les planteé que existía cuando hablamos de PBI era la inversión en existencias. El gasto en materias primas, los bienes que están en proceso de ser elaboración y no fueron comercializados, los terminados y que no fueron comercializados, disculpen. Y ahí vamos a hablar de existencias. Esas son las existencias. ¿Se puede invertir voluntariamente en existencias? Sí, si tengo una inversión deseada en existencias, anticipando correctamente a que va a haber más demanda. Entonces me pongo a producir un cierto producto, o adecuo mi estructura para brindar más servicios, porque pienso que va a aumentar la demanda. Si estoy en lo correcto y se vienen a invertir, así puedo cubrir lo que son las necesidades de aquellos que me están demandando. Para eso tuve que haber anticipado correctamente el comportamiento de la demanda. Si no es así, si yo espero tener mucha afluencia de demanda y no se da, seguramente voy a tener una inversión no deseada en existencias. Es el que se preparó para el inicio de clases y le compró a Rivadavia, a este y al otro, cajas y cajas de resmas de hojas y todo eso. Y de golpe la gente no lo demanda, porque ahora le están pidiendo a los chicos, por lo menos el secundario, que vayan al colegio también con su carpetita, pero con sí o sí que se lleven una tablet o una computadora notebook o lo que sea. El resultado baja lo que es el consumo de papeles porque van a seguir haciendo todo por la plataforma. Depende del colegio, por lo menos algunos que conozco estarían trabajándolo de esa manera. Entonces, como si le dijeran a ustedes, chicos, no hay más carpetas, todo pasa a ser la plataforma, escriben en la plataforma, los exámenes son en la plataforma, así que la verdad, de todo caso, necesitarán imprimir los materiales para poder leerlo y no estar leyendo en la pantalla. Pero si quieren, tienen todo en la pantalla. Necesitarán algo para hacer un resumen, esto y lo otro, pero su demanda se reduce a un 20% respecto a sus necesidades de papel de otro momento. El fabricante de papel, el que comercializa el papel, la librería, o sea, el distribuidor de la librería se encuentra que se quedan con un montón de hojas en las manos sin necesidad de, o sea, porque se equivocaron. Bueno, voy a llevarles a un caso más grueso. Tengo una concesionaria de autos, me nutro de autos esperando que la demanda crezca o se mantenga y de golpe desaparece. Estoy en Argentina año 2000, desaparecieron las concesionarias de autos. Pasó en otro momento, en el año, a ver cuándo era, en la década final del gobierno de Cristina. Si no me equivoco, estamos hablando ya de un año 2012, 2013, por ahí estamos, primer gobierno para el segundo, que tuvo una baja de demanda también, y las concesionarias pensaban seguir vendiendo al ritmo que decían las automotrices, que eran creciendo a ritmos del 30 o 35% por lo menos, y la realidad es que adecuaron algunos, gestionados por las automotrices, su estructura a la venta de autos que se esperaba, así como se convirtieron con las automotrices a comprarle los vehículos de acuerdo a los comportamientos que les marcaban las automotrices. Y la verdad es que no se vendió esa cantidad de autos. Resultados, se quedaron con existencias, se endeudaron con las automotrices, con bienes que tenían que liquidar para poder obtener liquidez. Significa que la inversión es de riesgo. La inversión va a depender de la tasa de interés. Si yo me quedo con stock de autos en las manos y por otro lado me piden liquidez, tengo que salir a venderlos más baratos para poder cubrir la liquidez. Termino vendiendo sin obtener la rentabilidad o incluso asumir una pérdida por lo que es esa venta. Si tengo que endeudarme para poder salir a pagar a la automotriz los autos que ya me bajó hace un mes, después me empieza a cobrar tasa de interés, cuanto más alta es la tasa de interés, mayor es el costo financiero, mayor es la pérdida de rentabilidad que voy a estar teniendo. Resultado,
Si la tasa de interés es alta, menos voy a invertir porque sé qué tan costoso es, en ese caso, endeudarme para poder cubrir el bache financiero que se me genera si es que entro en una situación de inversión no deseada en existencias. Si la tasa de interés es cero, no hay problema, asumo los riesgos. Total, si me quedo en stock me sale gratis. Si me endeudo para llenarme de... Tengo un negocio de esto de venta de productos de librería, para comprar 1 millón de pesos en mercadería, diciendo los vendo durante el mes y transformo un 50% más, y resulta que me quedé con todo eso ahí guardado, asumí el costo de comprar, el costo del personal que está trabajando, todo el resto de los costos, y tengo además la mercadería estoqueada. Salgo a venderlo con un descuento 2 por 1, tuve la magia de perder 1 millón de pesos en 2 meses. La verdad es que el ingreso futuro, no mío, de la economía, de mis consumidores, etc., y la tasa de interés serán determinantes de si tomo una decisión de inversión que puede implicar la acumulación de existencias. ¿Alguna pregunta? Termino de explicar en una versión muy resumida lo que es consumo y lo que es inversión. Entiendo que deben estar cansados, yo también, acá desarrollo un poco más de esta parte. Lo que voy a hacer, esto ya lo vimos, es después trabajar sobre el multiplicador, que es donde queda acá la slide. Lo que voy a hacer es tomarme un recreo de 15 minutos, ustedes también, y de ahí después volvemos al multiplicador y calculo que a las 9 más tarde estamos separándonos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Los veo entonces 8 menos 5, los estoy viendo, ¿está bien? Ok, profe. Bueno, Bárbaro. profe. Bien. Dale.